Sería ingenierías técnicas, y carreras de 5 años serían ingenierías superiores, como lo llamábamos nosotros, ¿no? Entonces, en este caso, esta asignatura sería una asignatura de una ingeniería superior. ¿Qué es lo que ocurre con el plan Bolonia? Esto sería un plan antiguo, ¿vale? Lo que acabo de comentar. El plan Bolonia, o el acuerdo de Bolonia, evolucionamos hacia un sistema que se llama un 4+2, es decir, tendremos grados de titulaciones de grado, es decir, antes de llegar a un posgrado, hacer un máster o una maestría y luego el doctorado. Entonces, esos grados son de 4 años, luego se haría un máster, si el alumno lo desea, sería voluntario, obligatorio sería el grado de 4 años, con eso tendría la titulación, ¿de acuerdo? En este caso sería un grado de ingeniería de materiales, como ya de hecho también estamos impartiendo, Luego, el alumno que lo desee puede hacer un máster, que sería un máster de 1 año o 2 años, dependiendo de si el máster es un máster que le llamamos industrial o un máster académico, ¿no? Y luego, si ha elegido un máster académico, tendría opción a continuar un doctorado, que serían 2 años más. Entonces sería un sistema de 4+2+2. El que teníamos antes, nosotros lo llamamos un 5+4, ¿no? Porque era la titulación superior, 5+4 para quien quisiera hacer el doctorado, ¿no? Era la titulación superior, que es de una ingeniería, más el doctorado, que serían 3-4 años, dependiendo del estudiante, o 5, ¿no? También se ha dado caso. Entonces, en este caso, esta asignatura en concreto se imparte tanto en un grado como en una ingeniería superior, ¿vale? En concreto, la que yo voy a contar en esta tarde se imparte en una ingeniería superior. Entonces, serían 5 años, y esta es una asignatura del último año de esos 5 años, ¿vale? Es una asignatura que tiene 6 créditos ECTS. Los créditos ECTS son créditos acordados en la Unión Europea, que tienen una equivalencia tanto en esfuerzo del alumno como en horas de clase. Concretamente, un crédito ECTS se puede traducir como 25 a 30 horas de lo que le llamamos en Europa de esfuerzo del alumno. ¿Y eso qué es? ¿Qué es el esfuerzo del alumno? Puede tener muchas traducciones, ¿no? Pero bueno, o muchas interpretaciones. En este caso, en concreto en esta asignatura, el esfuerzo del alumno se reparte en 10 horas por crédito, o sea, cada crédito equivale a 10 horas de clase, más otras 15 de trabajo personal. Eso sería el total de las 25 horas a que equivaldría un crédito. Pero de horas presenciales, ¿no? En un aula, en clase, pues serían 60 horas de clase. Pero 60 horas de tener que ir el alumno a la clase, o bien a dar una clase teórica o una clase de laboratorio, pues como dice ahí, 3 de los créditos son teóricos, 3 son prácticos, ¿no? Es una asignatura que se imparte en un cuatrimestre. Mi compañero mexicano antes comentaba los distintos sistemas que hay en México, ¿no? Entonces, si semestre, cuatrimestre, trimestres. En España lo tenemos un poco más focalizado, en el sentido de que actualmente ya solo tenemos sistemas de cuatrimestre, aunque hemos vivido muchos años con sistemas de asignaturas anuales, asignaturas cuatrimestrales, incluso dentro de la misma titulación teníamos asignaturas de distintos tipos, por lo cual os podéis imaginar también un poco el caos que había algunas veces, sobre todo en los periodos de exámenes, de evaluación. Esto ya lo hemos superado, solamente cuatrimestre. Entonces tenemos un cuatrimestre generalmente que llega desde lo que es agosto, septiembre normalmente, hasta después un poco de las navidades, y después otro cuatrimestre que empieza en febrero hasta después del periodo de exámenes hasta ya el verano, ¿no? Hasta junio aproximadamente. Entonces sería una asignatura cuatrimestral. ¿Un cuatrimestre qué significa? También serían 4 semanas de clase. Esta asignatura en concreto serían 4 horas por semana, y eso nos daría aproximadamente, ahí en el rato, serían 15 semanas. 15 semanas por 4, que serían las 60 horas de clase que necesitamos para completar los créditos, ¿no? Los contenidos de la asignatura en concreto, pues primero tiene una introducción y una panorámica, ¿no?, general de los materiales, las tecnologías, los procesos de fabricación en electrónica. Una segunda unidad, o sea, tiene 5 unidades, ¿no?, que son las que están descritas aquí, sobre fundamentos de materiales semiconductores. Una tercera unidad que se centra en procesos de fabricación, tecnologías de fabricación micro y nanoelectrónicas. Principalmente el 80% de esa unidad, ¿no?, está muy focalizada en lo que sería una tecnología microelectrónica estándar, ¿no?, la tecnología que se utiliza en los microprocesadores, ¿no? Lo digo para quien no esté muy familiarizado con la electrónica. Una unidad, 2 unidades después para terminar, que serían la unidad 4 y 5, que se centran en materiales orientados hacia la microelectrónica, dispositivos microelectrónicos y dispositivos nanoelectrónicos. Es decir, la unidad 4 pues trataría sobre dispositivos semiconductores, podemos decir clásicos, como son los transistores, los diodos, heterouniones, transistores de distintos tipos, bipolar, MOS, etc. Y esa última unidad se centra en los materiales y dispositivos nanoelectrónicos, que van desde dispositivos de confinamiento cuántico, nanotubos de carbono, espintrónica y un largo etcétera, ¿no? Porque los dispositivos utilizados en nanoelectrónica son muchos y muy variados, ¿no? Pero ese tema, aunque aparece ahí como una
quinta parte de la asignatura realmente tiene un peso específico grande en esta asignatura, ¿no? Ya que es un tema emergente y para lo que hay que preparar a los alumnos para cuando terminen esa titulación. Entonces, el objetivo general de la asignatura es estudiar materiales y dispositivos que van a ser utilizados en micro y nanoelectrónica, pero poniendo especial énfasis en las propiedades, la estructura física y los dispositivos a los que dan lugar, ¿no? O sea, nosotros aquí no vemos circuitos, sino solamente el dispositivo para abajo, ¿no? Que veréis como mañana que realmente esto está lejos de lo que sería el campo de investigación en lo que yo trabajo, que sí que está muy vinculado a los circuitos integrales, pero de eso hablaremos mañana. Entonces, nosotros cómo utilizamos, o en qué consiste la metodología que proponemos o que utilizamos o que pretendemos aplicar en este proyecto de innovación docente o de mejora docente. Pues lo que pretendemos es utilizar la plataforma NanoHub, de la que os he hablado antes, para reforzar o para que los alumnos ganen conocimiento en nanoelectrónica, para fomentar la participación activa de los alumnos, de los estudiantes de esta titulación, que tengan la posibilidad de hacer un uso remoto de herramientas CAD y de lo que se llaman en inglés los iLabs, ¿no? Los laboratorios accesibles vía internet, que eso es otro aspecto que no he comentado antes. No solamente hay herramientas de simulación, sino la posibilidad de poder acceder remotamente a un laboratorio. Por ejemplo, la NSF y también en NanoHub prestan recursos, entre otras instituciones, el MIT, la NASA, algunas otras instituciones que son de bastante peso en los Estados Unidos y también en parte de Europa, ¿no? El CERN también tiene instalaciones, sobre todo computacionales, que donan, con lo cual estamos hablando de recursos bastante importantes. Pensar que es para que lo pueda utilizar un estudiante de ingeniería sin costo alguno, ¿no? Entonces creo que es bastante potente a mi juicio, ¿no? Lo digo como profesor, ¿no? Que te tienes que preocupar de comprar un software, una licencia o no digamos un instrumento de laboratorio con el coste que se supone, ¿no? Entonces tiene esa facilidad, eso pretendemos aprovecharlo. Y otro aspecto, eso sería desde el punto de vista del aprendizaje. Desde el punto de vista de la enseñanza, pues pretendemos en este trabajo, lo que hacemos son sobre todo vínculos o links, como se diría en inglés, a algunos de esos recursos desde nuestra plataforma de enseñanza virtual que tenemos, que es la que utilizamos en la Universidad de Sevilla, que es la plataforma WebCity, que es una plataforma de enseñanza, como digo, institucional de e-learning, que es la que se utiliza en toda la universidad para todas las asignaturas, no solamente de ingeniería, y donde tenéis ahí en un pequeño ejemplo, no se ve muy bien la captura, pero ahí tenéis, por ejemplo, los contenidos del tema. Se pueden colgar tanto contenido como tiene herramientas de chat, de herramientas de correo interno, de autoevaluación, etc. ¿No? Hay multitud de herramientas de e-learning, ¿no? Que son, bueno, ya están preinstaladas en este entorno, y nosotros lo que hacemos en este proyecto es tratar de linkarlas, de conectarlas con los recursos que ofrece NanoHub, ¿no? Como tenéis, por ejemplo, cuando vais a ver una captura al uso de nanotubos de carbono, ¿no? Entonces, ese es el doble uso que le queremos dar para la enseñanza y para el aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿en cómo llevamos a cabo esta metodología? Pues lo que hacemos es que a lo largo del curso se van proponiendo trabajos, que los estudiantes son como mini proyectos. Ahí ponen projects, pero realmente debería decir mini projects, porque tenéis que pensar que son trabajos o proyectos que los alumnos tienen que hacer en ese cuatrimestre, fundamentalmente. Entonces, son llevados a cabo por los alumnos tanto en clases como fuera de la misma, porque ya digo, lo único que necesitan es tener una posibilidad de acceder a internet. Todo eso completaría esas 25 horas de las que hablamos antes por crédito que hacen falta para realmente cursar los créditos ECTS, ¿no? Los ECTS, ¿no? Entonces, periódicamente, cada cierto tiempo, se va haciendo una evaluación de los alumnos, no evaluación en el sentido estricto de la palabra, sino de control. Es decir, los alumnos que se organizan normalmente por grupo, grupos, parejas, incluso también se puede hacer individualmente, por temas, como vamos a ver ahora, y van haciendo uso de la herramienta NanoHub para estudiar una temática concreta. Por ejemplo, hay alumnos que se encargan de estudiar los nanotubos de carbono o los procesos de fabricación de nanotubos de carbono, otros los materiales espintrónicos, otros los dispositivos efectos cuánticos, etc. Entonces, se utilizan las clases, estos son los tópicos, se utilizan las clases o algunas clases para hacer sesiones de control en las que los alumnos tienen que
presentar oralmente el progreso del trabajo que están haciendo y de lo cual se benefician sus compañeros. Es decir, que aunque, por ejemplo, un estudiante en concreto esté viendo, esté analizando, esté estudiando nanotubos de carbono, por ejemplo, y otro esté viendo materiales electrónicos, pues en esas sesiones se dan a conocer esos trabajos, aunque que luego lógicamente se ponen en conocimiento de todos a través de la web CT, ¿no? ¿Vale? Ese sería el procedimiento. Al final, pues forma parte, junto con la evaluación tradicional, forma parte en sí de la evaluación global de la asignatura, ¿no? Otro aspecto positivo que tiene esta metodología, que no es nueva ni mucho menos, pero en el sentido de que se beneficia del uso de hacer sesiones de control, es que los alumnos desarrollan lo que se llama, se conoce como capacidades complementarias, en el sentido de que un estudiante dentro de una asignatura de una ingeniería está aprendiendo de una vez muchas cosas. Por ejemplo, cómo defender un trabajo que está en progreso, cómo responder a unas preguntas que le hacen tanto los profesores como sus propios compañeros. Todo eso le da una serie de habilidades que también le puede servir no solamente en el ámbito de la asignatura que estamos viendo aquí, sino en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Muchas veces hay aspectos de ese tipo, podemos decir laterales o complementarios, que le pueden servir mucho más a un ingeniero que los conocimientos en sí, ¿no? Saber, he dicho por ahí, que ahora no me acuerdo cómo se decía en español, que no solamente el trabajo que tienes que hacer es bueno, sino también tienes que hacer o que parezca que es bueno, o sea, también tienes que saber defenderlo, y también tienes que saber defender como ingeniero un trabajo o que no está tan bueno, o no está tan bien hecho, o que no está terminado, y por qué no está terminado, y todo ese tipo de cosas son unas capacidades que hay que aprender también, y quizás pueden ser más útiles luego en la vida diaria, en el desarrollo profesional, que los propios contenidos, que bueno, se pueden aprender por otras vías, ¿no? Sí. Bueno, estos son algunos ejemplos, ya estoy extendiendo más de lo que pensaba, algunos ejemplos para que veáis un poco. Tengo ahí una carpeta me traje algunos ejercicios de alumnos, podemos decir los alumnos más aventajados, ¿no? Porque por enseñaros lo más bonito, ¿no? Porque enseñar también algunos más, también los tengo, pero como creo que igual no tenemos tiempo, si queréis, luego os los puedo enseñar. Esto, por ejemplo, sería el uso de una de las herramientas más populares dentro de NanoFab, que es Quantum.lab. Todas las referencias están en el paper, cuando lo tengáis acceso. Y ahí podéis ver la herramienta gráfica de usuario. Sirve básicamente para calcular funciones de onda, niveles de energía en confinamientos cuánticos, por ejemplo la función de onda del electrón en confinamiento, resolviendo la ecuación de Redinger, ¿vale? Estos son una ilustración de distintas herramientas que hay para nanotubos de carbono. Por ejemplo, el Crystal River, que permite analizar la red cristalina del carbono, la red en general, ¿no? Redes cristalinas de semiconductores en general, ¿no? La red cristalina del carbono sería el otro aspecto. Las bandas de energía, ¿no? de los nanotubos de carbono. El CETOI, por ejemplo, es una de las herramientas más populares también porque permite analizar dispositivos de cierto campo y comparar dispositivos tradicionales como pueden ser los MOS con los CNT. De hecho, uno de mis estudiantes hizo un proyecto a fin de carrera sobre estas herramientas y la verdad es que es bastante potente, sobre todo podéis ver la evolución de una persona en un curso que no tenía ningún conocimiento de estas cosas, cómo llega a realmente estar ya en una situación para poder abordar un diseño incluso, ¿no? si se diera el caso, si dispusiera de la herramienta para hacerlo, ¿no? Y como decía, esto sería la vertiente del aprendizaje, la vertiente de la enseñanza. Pues de ese material lo que hacemos es que vamos colectando entre todos, entre los estudiantes y en este caso yo, vamos colectando los trabajos, vamos seleccionando lo mejor que se va creando y vamos introduciéndolo dentro de la web CT. Para eso hemos tenido financiación de la universidad, pues para dotar con becas a aquellos estudiantes que pues hagan este trabajo que no es en absoluto un trabajo del cual se van a beneficiar muchos compañeros, muchos estudiantes en futuros cursos. Ahí, por ejemplo, tenéis una ilustración de cómo se accedería desde la web CT, o sea, desde la plataforma de enseñanza virtual de la universidad, directamente hacia lo que está dentro de lo que sería la segunda ventana, donde se ve la ventana de la herramienta. Eso se está accediendo directamente desde la web CT a la herramienta de NanoCube y es bastante más cómodo para los estudiantes el hacer eso, ¿no? Se pueden incluir contenidos, etcétera, ¿no? Bueno,
Un poco, yo podría decir de manera cualitativa que me da la impresión de que los estudiantes han acogido esto bien, les ha motivado, pero también se puede ver cuantitativamente, ¿no? Entonces, en base a unas encuestas generales de la propia Universidad de Sevilla, que hace de manera, puedo decir, regular o periódica la Universidad de Sevilla, ¿no? Entran, además lo hacen de una manera aleatoria, ¿no? Entran un día, una empresa que se dedica a eso, entra un día en la clase, te piden 10 minutos, el profesor se tiene que salir, lógicamente, y le pasan unas encuestas a los estudiantes donde le preguntan muchísimos aspectos de la asignatura, de la enseñanza, de la puntualidad del profesor, de las faltas, muchísimos aspectos, ¿no? Y entre otros, pues preguntas sobre los métodos de clase y demás. Entonces, de esa información que luego la universidad nos da el feedback a los profesores, un poco para que tomemos notas si es que tenemos que tomarla, ¿no? Entonces, en concreto, yo he recopilado los datos de los cursos donde se ha impartido esta metodología, que han sido los últimos 3 años. Aquí podéis ver, vamos a ver dos gráficas, una del interés y el grado de interés y motivación. Entonces podéis ver que el grado de interés está dividido en lo que sería bajo, el más bajo, nivel más bajo de interés, o sea que no ha generado ningún interés, hasta el más alto que consideran que el método ha sido excelente, ¿no? Entonces podéis ver como más de un 55%, bueno, eso quizás no se puede ver, pero sí aproximadamente entre un 50 y un 60%, bueno, el 55 lo digo yo, que sí lo he visto, expresan una motivación en un grado 4 de 5, o sea que lo que le hemos llamado ahí very good, muy buena, ¿no? Y más de un 33% muestran el más alto nivel de interés. Si sumáis ese 33 con el 55%, veis que es un interés grande, ¿no? En general. En cuanto al grado general de satisfacción de la asignatura, ¿no? Sería el overall satisfaction, ¿no? Más del 80% de los estudiantes, podemos decir que según estos datos, pues resultaron bastante satisfechos, ¿vale? Entre un grado de 4 y 5, y más del 55% pues expresaron el más alto nivel de satisfacción, que sería el grado 5, ¿no? Es que los resultados en ese sentido son cuantitativamente positivos, pero bueno, ya os digo, esto es por dar unos números, ¿no? Que, bueno, por cuantificarlo, pero eso un profesor lo percibe, ¿no? Bueno, ya así que termino de modo de conclusión, pues simplemente he comentado un poco el resumen del trabajo, lo que se describe en el paper más que en esta presentación, que procuro hacerlo muy sincrético. Son actividades llevadas a cabo en los últimos 3 años académicos para intentar mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en el contexto de materiales electrónicos, que los resultados de estas actividades pues nos permiten hacer que los alumnos no solamente aumenten sus conocimientos en estos temas, en el caso concreto en nanoelectrónica, en nanotecnología, sino que además pues hagan uso de otras capacidades, como decía antes, que son interesantes también y pueden ser muy útiles de desarrollar en su vida profesional. Y sobre todo lo más importante es que los estudiantes pues a nivel global pues resultan satisfechos y motivados con esta metodología, ¿no? Bueno, y eso es todo. A ver si tenéis alguna duda. Pregunta del público. ¿Usas el sistema Project Based Learning? El aprendizaje basado en proyectos. Sí, hay varios. Sería Project Based Learning. También sería desarrollo de capacidades complementarias y learning. Habría varias metodologías en esta. Pero yo digo que en realidad, aunque alguna vez he empleado la palabra propuesta, yo tampoco diría que es una cosa como tal, o sea, una metodología nueva, sino más bien una aplicación de metodologías ya existentes y sobre todo tratar de sacar ventaja de este entorno tan potente que es NanoCAP, ¿no? En nuestro caso concreto, ¿no? Se puede aplicar a otros casos posiblemente. ¿Tiene alguna otra pregunta, Julio? I can answer also in English as well, spoken. Sí, la duda es la siguiente. NanoClinic Manhattan es gratuita. Es gratuita, sí, basta con hacer un registro. Eso sí, el proceso de registro tienes que hacerlo con calma porque te hacen muchísimas preguntas. O sea que de todo tipo, algunas preguntas no sé, son un poco, te pueden parecer un poco absurdas, pero yo creo que
que te hacen una encuesta muy larga porque intentan de alguna manera verificar la identidad de las personas que están accediendo, pero es gratuito. Si es gratuita, ¿quién la desarrolla? Y si es abierta, ¿es posible accesar a modificar, no sé, el código de la herramienta como tal? Vamos a ver, la desarrollan los propios usuarios, por un lado, porque tú como usuario registrado puedes no solamente, por decirlo de alguna manera, consumir información, sino también generar información, crear información. De eso, dentro de esa información que generas en la plataforma, puede ser desde módulos de aprendizaje, o sea, por ejemplo, la transparencia. Yo, por ejemplo, quiero poner estas transparencias en la plataforma, pues las puedo poner. Una película, una animación, hay algunas animaciones ahí que ha hecho una estudiante aventajada. Pues las puedes poner ahí, ¿no? Porque, bueno, ella explica, esta chica pues había hecho unas animaciones de cómo crecer los nanotubos de carbono y demás, ¿no? Entonces, pues eso lo puedes poner directamente en NanoCAD. No lo he puesto porque no es de NanoCAD, sino es creada por ella en ese caso, lo puedes poner. Puedes desarrollar un programa, puedes modificar el código, claro, puedes modificarlo si tú has sido el creador del programa o perteneces a un grupo que desarrolla ese programa. Te pongo un ejemplo, si hay herramientas CAD que, por ejemplo, los ha puesto ahí la MIT, pues lógicamente cualquier usuario no puede entrar a modificar el código de ese programa. Tendrá que ser un usuario que o esté trabajando con ese grupo de investigación del MIT o tenga algún tipo de contacto, pero no va a tener acceso al código. Ahora, si es un software que has puesto ahí, que es libre, que tú mismo liberas el código porque así lo quieres, pues por supuesto está accesible a que vaya mejorándose por parte de otros usuarios. Eso hay distintos niveles, desde software que está cerrado, en el sentido de que se pone ahí para usarlo y nada más, hasta software que está completamente abierto. Depende del usuario que lo haya puesto, ¿no? Generalmente las instituciones, lógicamente, son más reservadas y ya creo que donan bastante, porque donan recursos computacionales. No sé, el MIT, por ejemplo, tiene varios ordenadores dedicados exclusivamente, ordenadores muy potentes, dedicados exclusivamente a hacer estas simulaciones multiusuario, y es que a veces la plataforma te indica la carga que tiene cada recurso, ¿no? Y podéis estar simulando, por ejemplo, antes he mencionado algunas herramientas de nanotubos de carbono. Puedes estar haciendo una simulación en una herramienta de nanotubos de carbono donde hay al mismo tiempo 80.000 usuarios, por ejemplo, ¿no? Pues te dice el número de usuarios total conectado, el número de usuarios que está conectado a una herramienta o está usando esa herramienta. No sé, hay mucha variedad, la verdad, mucha variedad. Pero en concreto, respondiendo a tu pregunta, si tú quieres hacer un programa, incluirlo ahí y dar permiso para que se modifique, se puede hacer, se podría hacer. Otro aspecto que no he mencionado es que la herramienta, el entorno permite crear itinerarios. O sea, que el alumno o el estudiante o el profesor defina unos itinerarios de aprendizaje, ¿no? Es decir, bueno, pues para estudiar nanoelectrónica vamos a escoger estos módulos, vamos a tomar estos recursos multimedia y vamos a utilizar estos programas, y tienes que ir paso a paso, y mientras no vayas pasando de un nivel no vas al siguiente, ¿no? Eso o te lo puedes definir tú mismo o lo puede definir un profesor para un grupo de alumnos. Hay perfiles de profesor, perfil de estudiante. También ocurre lo mismo a nivel de investigación, ¿no? Que porque la plataforma no es solo educacional, es de investigación. No sé si igual me he entendido demasiado. Buenas noches. Bueno. Quisiera hacer una consulta sobre lo que es NanoCAD. Me parece muy interesante. Al decir que es un software de libre uso, en el cual consiste lo que es... Perdona que no es un software, es una plataforma web, ¿ok? Al ser una plataforma consiste en la cual las personas se registran, digamos, de que yo quiero realizar una maestría y me interesa realizar temas de robótica e inteligencia artificial. Entonces, registrándome lo que es en la plataforma de NanoFab, ¿hay opción para poder escoger sus temas? ¿O es ciertos temas determinados? Es que el NanoFab está orientado a la nanotecnología desde el punto de vista educacional y de investigación. Entonces, si tu ámbito de trabajo no está dentro de los tópicos que se cubren en NanoFab, pues no tiene sentido entrar ahí. Una plataforma es un recurso, como decía antes, ¿no? de computación en red, sería quizás la mejor definición, con aplicación en nanotecnología. Entonces ahí podéis entrar y ver. No hace falta registrarse para hacer un bosquejo, no sé cómo se traduciría en castellano, ¿no? En español, para hacer un recorrido, ¿no? Una panorámica, ¿no? De la web. Puedes entrar y visitar
visitarlo sin tener por qué estar registrado. Lo que está registrado para hacer uso de las herramientas o para coger algún recurso que tenga, ¿no? Pero en concreto lo que tú me preguntas, no recuerdo haber visto temas relacionados con ese campo, pero si a lo mejor estamos hablando de nanorobots, que también hay campos de trabajo en ese sentido, pues puede ser, pero es siempre dentro del ámbito de la nanotecnología, ¿vale? Hay otras plataformas similares en otros ámbitos de la ingeniería, ¿no? Yo no los conozco ya, pero sí los hay. Bueno, también tiene esta pregunta. En nanotecnología, en la Universidad Nacional de Ingeniería, hemos venido usando dos software, bueno, uno libre y otro, digamos, que tiene un precio, ¿no? Que se llama el GAMES y el Gaussian. No sé si ustedes lo conocen. No. Bueno, Gaussian creo que sí, ¿eh? Ya, el Gaussian cuesta bajarlo de una página web a una web. Me suena, sí, no lo he utilizado, pero sí. Estos software, bueno, en este grupo de nanotecnología, en la UNI, que se llama la Universidad Nacional de Ingeniería, usamos para generar geometrías. Yo puedo usar esta plataforma con el objeto de buscar nuevas geometrías, por ejemplo, logro, fierro, por ejemplo, que están usados para hacer nanocircuitos. Sí, hay software específico que se concentra en analizar la estructura de determinados materiales, agregar materiales para, no únicamente con el propósito de dispositivos electrónicos, sino en general en el ámbito de la nanotecnología. Por lo tanto, yo no los he utilizado, pero me atrevería a decir que sí que los hay, ¿no? Sí que los hay, porque hay herramientas muy similares en el contexto de la nanoelectrónica. Entonces me extrañaría mucho que no lo hubiera en otra aplicación de la nanotecnología. La nanoelectrónica no deja de ser una rama de la nanotecnología, ¿no? Pues creo que sí, que lo hay. Gracias. Si no hubiera pregunta, entonces vamos a aplaudir al speaker. Invitamos al ingeniero nuevamente Mario Sosa para que haga muy presente al doctor de la Universidad de Sevilla, España. Doctor José de la Rosa. Bueno, por esas brillantes exposiciones que siguen avanzando, cada sesión nos abre más los ojos y vemos que sabemos menos, porque aprendemos más cosas. En nombre del Instituto, por favor, su gabinete urbano y el PIN, ¿no? Representativo de la institución. Muchas gracias. La próxima presentación está a cargo de nuevamente